Buenas tardes a todos. Bueno, voy a comenzar con la presentación. Vamos a esperar que se vea. Hay un par de videos que de pronto quizás no se ven, pero no importa, solo son un apoyo, así que podemos contar de qué se trata. ¿Ya? Así que no nos preocupemos. Ahí sí. Bueno, el proyecto se llama Lecturas Impresionantes. No nos preocupemos, no es una falta de ortografía, ni mucho menos, ¿cierto? Como profesor de lenguaje sería una falta de respeto hacia mí y mis alumnos plantear este proyecto, sino que simplemente un juego de palabras que se asocia con el uso de la herramienta Web 2.0 Prezi. Entonces, este proyecto se enmarca dentro de otro un poco más grande llamado Clase Innovadora, en el cual está bajo la tutela de Innovación, y que me gustaría que Carolina, que es representante de Innovación acá en el seminario, nos pudiese explicar de qué se trata. Hola nuevamente. Bueno, para contarles un poco en el contexto en el que Oscar realiza esta experiencia, tenemos un taller que se llama Clase Innovadora, en el cual reunimos a profesores de toda la región metropolitana, seleccionamos un grupo de diversas asignaturas y hicimos una sesión de trabajo bastante extensa en relación al uso de las habilidades del siglo XXI en el contexto de la sala de clases. A partir de eso, los profesores articularon y planificaron proyectos para sus asignaturas en particular, las cuales después seguimos en la sala de clases. El equipo de Innovación acompañó a todos estos profesores en la sala de clases en el desarrollo de esta experiencia y finalmente realizamos una jornada de cierre en donde los profesores compartieron sus prácticas, cosa que nos resulta fundamental porque una de las cosas que conversábamos en la mañana es que los docentes por lo general tienen pocas instancias para conocer las prácticas de otros profesores. Entonces, en este contexto, hacemos esta sesión de cierre en donde, en este caso, los 10 profesores de distintos colegios, de distintas comunas, pudieron compartir su experiencia y de esta manera ya no solamente tenían su propia experiencia, sino que tenían otras 9 experiencias de donde también poder crear recursos para sus clases. En ese contexto, bueno, Oscar participó de este taller y cuando Nancy nos invitó yo dije sería muy relevante para los estudiantes de pedagogía poder ver una experiencia concreta de cómo trabajar las habilidades del siglo XXI y tecnología en la sala de clase, así que... Por favor. Bueno, una vez explicado entonces lo que es Clase Innovadora, vámonos de lleno a lo que es la experiencia de lectura imprescindible. Antes, solo saber quién es el que está hablando acá adelante. Soy un profesor de lenguaje titulado de la Universidad de Concepción en 2012 y estudiante actual del postítulo de integración de TIC para innovar en la educación de la Universidad de Santiago. Junto a eso, participo en una fundación como profesor de lenguaje. Esa fundación se llama Enseña Chile y que tiene como foco el que un día todos los niños de nuestro país tengan una educación de calidad. Para eso, lo que hace es reclutar a los mejores profesionales de las universidades y los lleva a trabajar a colegios vulnerables. ¿Por qué digo colegio vulnerable? Porque yo trabajo acá en el colegio Padre Pedro Arrupe. Esa es una panorámica de la entrada del colegio. El colegio está ubicado en una de las poblaciones más vulnerables, peligrosas, en términos concretos, pobres, de Santiago, que es la población Parinacota y Valle de la Luna. Constantemente hay asaltos, acá es donde está una de los emplazamientos de las casas Copea, y en donde, bueno, tenemos una imagen del pasaje que está atrás del colegio, en donde se puede ver lo que es el barrio. La primera pregunta que me hice yo cuando estuve en la clase innovadora fue ¿por qué trabajar con TIC e innovar en la sala de clase? ¿Ya? Voy a llevarlo un poco por el pensamiento que hice, luego conocer el proyecto, los resultados, testimonios y una reflexión docente. Primero porque los estudiantes están ansiosos por nuevas experiencias, ¿ya? Están aburridos del mismo modelo de enseñanza en donde el profesor es el que lo sabe todo y el estudiante está ahí esperando que le traspasen ese conocimiento. Ya no es válida esa forma de enseñar, ni en los contextos de trabajo vulnerable, ni en los contextos en donde no hay mucha vulnerabilidad. También porque ellos quieren aprender felices, y yo sentía que necesitaba hacerlos felices en la sala de clase, no tenerlos aburridos. Ya basta con todos los problemas que tienen fuera de la sala de clase. En tercer lugar, porque necesitan sentirse desafiados, y eso se relaciona directamente con lo importante que es para ellos el juego.
¿ya? Siempre están jugando, siempre están en el computador, en el celular, con distintas aplicaciones que le permiten sentirse desafiados. Por lo tanto, esta experiencia apela a eso. Y los otros dos elementos son que ellos siempre ven el libro como obstáculo, ¿ya? Esta actividad de la lectura imprescindible tiene como foco el trabajo con las lecturas mensuales, el lenguaje, que son un tedio en la medida que siempre se le da una prueba escrita que tienen que responder y que no tiene muchas variables, está bueno o está mala, pero no hay distintos caminos para llegar al mismo producto. Y en quinto lugar, la brecha digital. Mis estudiantes tienen una multiplicidad de brechas, brecha económica, brecha cognitiva, brecha de alimentación, y aún más se le suma la brecha digital. Entonces, yo con mi locus de control, lo que yo puedo hacer es atacar esa brecha. Luego, ¿qué es necesario? Una vez que yo ya definí que quería trabajar con TIC e innovar en la sala de clases, ¿qué es necesario para integrar efectivamente esas TIC en el aula? Superar 3 barreras. Acá esto se relaciona directamente con un trabajo de Cristian Infante y Miguel Nussbaum con respecto a las barreras que hay que superar para la integración de las TIC en el colegio. Hay un primer orden de barreras que es la falta de equipamiento, de soporte, del personal técnico, y esa barrera está superada en mi colegio. ¿Ya? Yo ya no tenía ese problema. Luego, una segunda barrera que constituye las creencias y las actitudes del docente es la integración de las TIC. Tampoco tengo esa barrera porque yo creo fehacientemente que las TIC sí impactan positivamente en el aprendizaje de mis estudiantes. Pero sí existe una tercer barrera, que es la necesidad de los profesores y de los estudiantes dentro de la sala de clase. Es decir, el profesor necesita el orden, necesita que los estén escuchando. ¿Ya? Es algo que tenemos incorporado en nuestro ADN docente, y los estudiantes necesitan estar en un clima regulado, en un clima en donde no todo sea desorden, y esta barrera era la que a mí me desafiaba en el momento de integrar las TIC, pero que en definitiva se logró y se superó. En definitiva, definir el foco del trabajo en una experiencia innovadora, desafiante, en donde el contenido no se vio y que netamente se trabajó las habilidades, que es lo que se relaciona con las habilidades del siglo XXI. ¿Y qué habilidades trabajamos? Vimos memorizar, porque obviamente tuvieron que realizar la lectura del libro, vimos recuperar información del texto, que también es trascendental, pero no nos quedamos en eso, y subimos un peldaño al análisis y a la síntesis de información, usando el libro como un elemento de investigación para generar otro producto mucho mayor. Y en este sentido, lo relacionamos directamente con las habilidades del siglo XXI, es decir, qué estudiantes son los que yo quiero y los que deberíamos ir formando para esta nueva sociedad, la cual no es la misma en la que nosotros aprendimos pedagogía ni la que nuestros profesores de pedagogía aprendieron. De hecho, están bastante distantes. Entonces, los invito a ver un video breve, si es que no acompaña el Wi-Fi. Empieza por responder cada cierto tiempo una pregunta simple pero fundamental. ¿Por qué educamos? La sala de clases es un espacio donde se ha luchado contra la ignorancia, para mantener el orden, reproducir un sistema social, formar trabajadores o ciudadanos informados. Hoy, la realidad es distinta. ¿Contra qué luchamos? Nos encontramos en la etapa de mayor incertidumbre de la historia. Necesitamos naciones capaces de resistir las crisis económicas, cumplir demandas internas, integrarlas con el mundo, con los cambios tecnológicos y comprometidas con la seguridad de las futuras generaciones. En un mundo cada vez más conectado y saturado de información, nos dicen que necesitamos estudiantes y trabajadores flexibles, autónomos, responsables, capaces de responder a problemas concretos, con conocimientos cívicos, económicos, conciencia global y transcultural. Pero lo más importante, que todo esto pasa por la enseñanza del profesor. En realidad, no es tan difícil. Para entender lo que está pasando en el mundo, podemos empezar con un ejercicio simple. Observar a los estudiantes de hoy. A través de YouTube, Twitter, Tumblr, la blogosfera o Facebook, muchos de ellos están creando, compartiendo y evaluando información que hoy circula en la red. Si tienen un problema con el celular o quieren aprender algo nuevo, pueden resolverlo rápidamente en Yahoo Respuestas, Taringa o en un montón de foros virtuales colaborativos. La ficción, las aplicaciones para celular y los videojuegos son muchas veces fuente de información alternativa con la que los estudiantes pueden aprender. ¿Sabías que Harry Potter puede propiciar el pensamiento político y que el juego de estrategia Age of Empires, geografía, sustentabilidad y organización social? Esta es su propia forma de integrarse en la era digital. Visualidad, rapidez, interactividad,
narratividad, humor, algo que echan de menos al volver a las salas de clase. Pero estos conocimientos por sí solos son insuficientes. Es aquí donde el profesor juega un rol clave. Al oír hablar de las habilidades y competencias del siglo XXI, son las aptitudes que necesitan dominar los estudiantes de hoy para insertarse en la vida y el trabajo que les tocará vivir. El mundo es distinto al que conocimos y la educación ya no puede basarse solo en entregar contenidos, memorizar información, ni mucho menos dictar. El acceso a la información dejó de ser el principal problema. Necesitamos desarrollar las capacidades de pensar, manejar y discriminar información, tomar decisiones, resolver problemas reales y generar productos nuevos. Estas habilidades están relacionadas con 3 roles que los estudiantes deberán jugar al mismo tiempo, hoy y en el futuro. 1. El creativo. Genera ideas originales o crea nuevas asociaciones entre ideas, objetos o procesos existentes. Es un observador permanente y atento del entorno, hábil descubriendo necesidades y proponiendo y probando soluciones. 2. El pensador crítico. Es el que razona frente a la información. Evalúa los distintos puntos de vista, la confiabilidad de la información y toma las decisiones basadas en el razonamiento y la documentación. 3. El colaborador. Es un experto trabajando en equipos heterogéneos. Flexibiliza su rol según las necesidades del grupo y respeta el aporte de cada miembro. Se compromete con el éxito del conjunto y asume una responsabilidad compartida. ¿Por dónde empezar? Integrando estos roles en la mayor cantidad de actividades, trabajos y evaluaciones posibles, empleando rúbricas adaptadas a las habilidades del siglo XXI, aplicando los contenidos a situaciones y problemas de la vida real, conciliando el desarrollo de estas habilidades con el currículum. Recuerda, tus estudiantes vivirán en un mundo que aún desconocemos e incluso puede que estudien carreras que hoy no existen. La educación ya no se trata de memorizar, sino de cultivar las habilidades del pensador crítico, el colaborador y el creativo. Internet y las redes sociales son mucho más que una tendencia, son plataformas que están transformando la forma en que aprendemos, trabajamos en conjunto y compartimos el conocimiento, y que no podemos desconocer. Y lo más importante, el rol del profesor es más que nunca fundamental, no solo como mentor, sino como validador de sus habilidades, ya que finalmente estamos enseñando a los alumnos a aprender y pensar por el resto de su vida. Bueno, en este video tenemos, ¿cierto?, un resumen de la propuesta que hay en el trabajo de las habilidades del siglo XXI que se relaciona directamente con mi propuesta pedagógica de trabajo de la lectura mensual en el aula. Ahora, de esas habilidades que se nos presentan y que están en otro documento, ¿cuáles son las que yo quería trabajar con mi estudiante y con cuáles trabajé? La búsqueda, selección y evaluación de información de textos no literarios relacionados con las lecturas que hicimos y la comunicación efectiva en plataforma 2.0. Entendiendo plataforma 2.0 en donde la persona que también es usuario puede crear contenido y transmitírselo a otros usuarios también. ¿Por qué estas habilidades? En el discurso, porque son indispensables. Indispensable para la vida de ellos, en su presente, en su futuro, y también porque los valida como personas que están alfabetizados informacionalmente y digitalmente. Es decir, ahí ataco la brecha que yo les señalaba, la brecha digital. ¿Cuál es el foco final del proyecto? Mejorar la experiencia de lectura mensual del libro, más desarrollo de habilidades del siglo XXI, junto al trabajo con herramientas de la web 2.0 y con el elemento y el ingrediente que para mí es la clave, que es el desafío. Entonces, pasamos a la parte que a muchos de nosotros, sobre todo cuando estamos estudiando pedagogía, nos hace ruido, que es lo de la planificación, y que después en el colegio uno se da cuenta que es fundamental adquirir bien el conocimiento de cómo planificar con sentido y con intención. Los objetivos de esta propuesta, experiencia, lectura impresionante, eran extraer información explícita de textos no literarios, analizar texto narrativo que leímos Chicas del Hambre, y leímos Un viejo que leía novelas de amor. Para trabajar inferencia global y reformulación crítica, y 2 objetivos que están relacionados con el precio, que es crear un mapa visual para evidenciar la síntesis informativa y
desarrollar un precio con una ruta intencionada y con un efecto visual que sea atractivo para las personas que lo van a ver. Los contenidos curriculares que me fueron exigidos en el colegio para poder trabajar esta iniciativa son el de la intertextualidad, características del texto narrativo, extracción de información explícita y identificación de la idea principal en textos no literarios. ¿Qué herramientas TIC? Ya las he señalado, Google y la herramienta Prezi. ¿Qué instrumentos de evaluación tuvimos para poder ir viendo si se desarrollaban las habilidades y si es que los estudiantes iban trabajando de buena manera? Trabajamos con una lista de cotejo en el sentido, y con un apartado de anotaciones en donde nosotros íbamos señalando y ellos a través de un concepto de autoevaluación qué tal iban recogiendo información y utilizándola para la posterior construcción del precio, y una escala de apreciación numérica en donde nosotros pudimos ir evaluando el producto durante el proceso y el producto final, en donde hay un apartado del estudiante y un apartado del profesor que se promediaba y se lograba una nota final. ¿En cuántas clases dividimos esta actividad? En 4 sesiones de trabajo y 2 oportunidades de trabajo online. ¿Ya? Aquí el tiempo es fundamental. Por lo menos en mi colegio se pierden demasiadas clases por distintos eventos y hay mucho ausentismo de los estudiantes y ausentismo de los profesores. Por lo tanto, el trabajo necesitamos que fuera muy acotado y muy rápido. Obviamente gastamos más tiempo que la prueba de lectura normal que se hace en 45 minutos o en una hora, en 90 minutos, pero el trabajo en definitiva dio muchísimo mejores resultados. Entonces, en una primera clase de 45 minutos se les presentó el proyecto a los estudiantes, se les planteó el tema del desafío y lo importante que era para ellos que les fuera bien en esta actividad, porque iba a ser un inicio de muchas otras actividades relacionadas con el trabajo de las tecnologías, y se dividió el trabajo en parejas. Luego, en una segunda clase, en donde tuvimos el apoyo de innovación, se capacitó a los estudiantes en el uso de la herramienta digital. La clase era de 90 minutos. Los chicos empezaron a usar la herramienta a los 20 minutos de la clase. ¿Ya? Y de ahí en adelante no fue necesario mayor monitoreo de parte de nosotros. ¿Ya? Ellos se autorregularon, se preguntaban entre ellos mismos cómo usar esta herramienta, para qué sirve este elemento, y al estar en español les facilitaba mucho más el uso de la herramienta. Luego, en una tercera instancia, hubo un trabajo online y desde sus hogares, en donde ellos buscaron información para responder a unas preguntas detonadoras de sentido. Ya se trabajó con 7 u 8 preguntas, dependiendo del libro, el cual ellos tenían que buscar información en internet, más la lectura que habían hecho, para poder crear el producto definitivo que era el precio. En una cuarta instancia de aprendizaje, que sería la tercera presencial, de 90 minutos, hubo una revisión del avance que tenían en el Prezi y la retroalimentación necesaria para ir acomodando distintos elementos que, en definitiva, fueron con respecto a la ruta. La intención de la ruta, muchas veces los chicos se pasaban de la pregunta 1 a la pregunta 4, o incluían muchas imágenes que terminaban siendo, que estorbaban y que no ayudaban a la buena comprensión de la respuesta. Y finalmente, una entrega online a través de la plataforma Facebook. Tenemos un grupo como curso, entonces ahí ellos me enviaron los links de sus presentaciones, las subimos a la web y cualquier persona que las visite, ya les voy a mostrar la imagen, o que coloque el nombre en Prezi, puede ver las creaciones de mis estudiantes. Entonces, ¿cuáles son los conceptos, una vez que ya conocimos la planificación, del trabajo en el aula que se dio? Lo primero fue que estaban desafiados. O sea, eran estudiantes que, si bien no tenían la misma cara que el meme, se sentían a gusto con la actividad, sentían que era un desafío poder crear ese precio, que no solamente era dar una prueba en donde tenían que validar si habían leído o no habían leído el libro, sino que el libro era un instrumento de trabajo con el cual iban a crear algo más. Luego, el concepto del estudiante como un constructor de su aprendizaje. ¿Ya? Ellos se sentían empoderados en ese rol. Y no era mucha, yo creo que han sido las clases en las que menos he trabajado. ¿Ya? Porque ellos eran los que estaban construyendo su propio aprendizaje, hacían búsquedas, solamente me llamaban cuando habían problemas con el wifi del colegio. El tercer concepto es estudiante enfocado en lo que hacen. ¿Ya? El desorden, y nosotros lo podemos ver acá en la imagen, no existía. Estaban todos, había un notebook por pareja,
y estaban todos trabajando en la creación del Prezi, o buscando información, compartían datos, si es que había leído el mismo libro, etcétera. ¿Cuáles fueron los resultados de esta iniciativa? Acá podemos ver las notas. Lo que está en línea azul es la última prueba del libro que ellos tuvieron bajo el formato tradicional. Ellos leen el libro, se sientan en la fila, se les pasa la hoja, responden, pregunta está bien o está mal, nota. Y el promedio de curso fue un 4.1. Luego, en la iniciativa con el Prezi, en donde se les dio un acompañamiento, un monitoreo y se les desafió, el promedio final de notas fue un 5.7 como curso, ¿ya? Lo que no es normal dentro de las notas que se tienen en el colegio y que se tienen en la asignatura, ¿ya? Entonces hay un aumento significativo de 1,6 puntos que está asociado, y yo lo asocio directamente con el desafío que ellos sienten de poder trabajar bien, de que su trabajo, que es el Prezi, lo va a conocer otras personas, y de hacerles ver de que en verdad están siendo constructores de productos culturales que cualquier persona puede utilizar en otro colegio. Con respecto a los productos, como yo les señalaba, tenemos acá, yo incluí la búsqueda Un viejo que leía novelas de amor, también lo pueden hacer con Las chicas de alambre, y lo que van a encontrar son los Prezi de mis estudiantes. Los primeros 6 nombres que aparecen son de las parejas que trabajaron con Un viejo que leía novelas de amor. Lo mismo pasa con Las chicas de alambre. Y ustedes pueden ver que hay un ojo que refleja la cantidad de visitas que ha tenido cada uno de los Prezi. Y no es 1, ni 2, ni 3, sino que son 50, 30, 16. Es decir, son productos que ya han visto otras personas y que por lo tanto son trabajos de los estudiantes que traspasó la barrera del aula. Es decir, ya hay un aprendizaje que está siendo significativo no para ellos, sino que también para otras personas. Les voy a dejar con 2 testimonios, esperemos que se puedan ver. El primero es un estudiante que está al borde de que lo echen del colegio. Tiene 4 o 5 hojas de anotaciones, ha repetido un año, una familia totalmente disfuncional, pero que en esta actividad fue el que tuvo la mejor nota. Mi nombre es Felipe Marco, tengo 14 años, voy en el colegio Padre Pedro Arrupe, voy en primero medio A. Y estamos trabajando con un proyecto de un libro, haciendo con un Prezi, y me interesó leer mucho porque igual era como mejor programa que el PowerPoint. Y empecé a editar las cosas, todos los programas. Y por eso cuando me lo mostraron, igual como que no entendí tanto y ahora que voy más avanzado, me empezó a gustar. ¿Está cargando? Se está cargando. De pronto puede apretarle play de nuevo a otra. Ahí, y después play. ¿No? Bueno. ¿Qué nos iba a contar? Ay, disculpa. Me gustó editar las cosas. Perfecto. ¿Y cuál fue la primera impresión que tuviste cuando te mostraron el Prezi antes de usarlo? Como que fue emocionante igual porque nunca lo había visto ese programa porque no me meto tanto internet con sí. Igual me gustó porque empezamos a editar las cosas, todas esas cuestiones. Ahora estaba buena la página. Ahora, si tuvieras que hacer una presentación a futuro, ¿qué elegirías, PowerPoint o Prezi? Prezi. ¿Por qué? Porque encantaba así podía poner para que se achique las fotos y te aparezca de repente el zoom de la cámara, podías tomar toda la pantalla de una. Bueno, en definitiva, valora el uso de la herramienta, o sea, es una herramienta que ya no es algo más. ¿Sí? ¿En paralelo? Sí, no. Todo directo. Sí, dale que termine. O manejarte, igual es bueno. ¿Y tú crees que estas cosas mejoran la educación? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque no en todo colegio se puede hacer esas cosas y en este colegio tenemos la oportunidad de hacerlo y podemos trabajar con esas cosas. En definitiva, claro, independiente de todas las otras brechas que existen, es un estudiante que adquiere una herramienta y sabe que la puede usar en distintos otros contextos. Ya, o sea, ya le estamos dando algo que está siendo totalmente significativo para él. El PowerPoint, si bien ha sido muy útil durante mucho tiempo y sigue siendo útil en la medida que se ocupe bien, no les llama la atención y no hace juego con lo visual, con lo narrativo, que son las condiciones que tienen los estudiantes y los aprendices del nuevo milenio, que es un texto de Frances Pedro. Ahora hay un testimonio de 2 chicas, el mismo curso, en la misma línea, con disciplina muy mala,
que siempre están siendo criticadas, pero que también corresponde a una de las mejores notas. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué en el modelo tradicional son castigados y en este nuevo modelo de trabajo, en donde ellos son los verdaderos constructores, les va tan bien y no hacen desorden? ¿La estoy grabando ya? Ya. Ah, muy lento. ¿Sí? No, ponle pausa. Sí. Primera. Y pasamos a... Porque en definitiva es la misma línea, ¿ya? Ellas se verán de que lo pasaron bien haciendo esta actividad, que les gustó, que lo volverían a usar Prezi para hacer otros trabajos y que en definitiva como que se sienten felices de haber aprendido a usar la herramienta, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la reflexión docente? ¿Qué conclusiones podemos sacar de este proyecto y de esta iniciativa? Que los estudiantes aprenden más rápido de lo que nosotros creemos a usar las herramientas y que no tenemos que sentir miedo a presentarse, porque también vamos nosotros a ir aprendiendo en el camino con respecto al uso de las mismas herramientas. Que la integración de las TIC, y esto yo creo que todos lo tenemos relativamente claro en este auditorio, hay que pensarlo desde la TIC como un medio más que la TIC como un fin en sí mismo. Es decir, la herramienta tecnológica que me va a servir para desarrollar habilidades y no la que me va a servir para que solamente aprendan a usar Prezi. Los estudiantes que tenemos anhelan aprender desde el hacer, como todos nosotros, y es fundamental que nos acerquemos a su hábitat digital, concepto que quizás no está bien utilizado a su entorno digital. En la medida que vayamos difuminando la barrera entre la sala de clases con lo que ellos hacen en su diario vivir, ¿cierto?, desde su computador, su celular, es cuando el aprendizaje va a ser mucho más trascendental para ellos mismos. En cuarto lugar, es muy importante el trabajo del pensamiento lateral en el aula, es decir, distintos caminos para llegar a un producto definido. Ya no es necesario que solamente tengan que hacer la prueba con la respuesta correcta o incorrecta para obtener una calificación. Puede hacerse un trabajo enriquecido, donde desde distintos lugares se puede llegar al mismo objetivo de aprendizaje. Como quinta conclusión, el aprovechar el material con el que cuenta el establecimiento. En mi colegio se usa muy poco la sala de computación y los computadores que fueron donados por una empresa, y en definitiva eso hace que otras empresas dejen de donar cosas, ¿ya? Y que los directores tengan una excusa para decir, no te voy a mandar una capacitación porque nadie lo ocupa. Entonces es un llamado a poder utilizar, y si no hay, gestionar en la medida de que lleguen nuevos materiales. Y por último, que las actividades significativas se relacionan directamente con ese aprendizaje concreto y determinante que va a hacer que cambie las trayectorias de vida de mis estudiantes. Mis estudiantes en contextos vulnerables tienen una trayectoria de vida que está definida hacia el fracaso muchas veces, y que la sociedad entera los deja ir casi como caminando hacia un abismo, ¿cierto?, a ese fracaso. Y la idea es que desde esta iniciativa, desde todas las iniciativas que se puedan generar en educación, podamos apelar a ese cambio de trayectoria, para que todos tengan una educación de calidad desde el aula y no solamente desde el discurso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los participantes? Oscar, repasar las habilidades del siglo XXI, porque igual estás trabajando habilidades TIC para el aprendizaje, pero ¿las estás considerando también cuando trabajas? Porque estabas trabajando con una de las dimensiones... Sí, ahí está, por ejemplo, trabajado la dimensión como información, sí. Y eso se trabaja constantemente. Sí. Como para que ellos sepan igual, los estudiantes que claro, que uno cuando está planificando, ¿cierto?, tiene que tener como conciencia de qué está trabajando, en este caso no solamente las habilidades del siglo XXI, sino también habilidades TIC, además del contenido que trabaja. Pero en ese sentido igual es importante que como profesor uno se siente muy abrumado, porque desde distintos lugares salen materiales con respecto a habilidades del siglo XXI, habilidades TIC, habilidades para el aprendizaje. Pero por ejemplo, yo justo ahora estoy haciendo el AESO, Asignación de Excelencia Pedagógica, y es contenista, totalmente contenista. Entonces, ¿cuál es el foco de las políticas públicas del Ministerio? Habilidades y todo el material que van sacando de manera constante en Educar Chile, o el Ministerio, o el libro del CINCETIC,
o lo que me están midiendo como profesor. Si yo hago mi práctica, que a mí me ha pasado, desde la habilidad y me evalúan desde el contenido, entonces quedo al medio, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí va, una definición ya a nivel macro, para que el profesor después tenga claro lo que tiene que hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, muchas gracias, profesor, por su... ¿Puedo hacer otra Sí, pregunta? claro. ¿Cómo trabajaron ellos? Porque lo subían a Facebook. ¿Cómo fue su relación a través de Facebook? Porque trabajaban de manera colaborativa, se ponían de acuerdo también, discutían, no solamente subían sus productos de precio. No, ellos fueron trabajando en el aula ¿Ya? y, bueno, me imagino que por Facebook y en Prezi también se puede trabajar de manera colaborativa. Es decir, desde la misma cuenta o distintas cuentas, asociarse para ir trabajando en conjunto. Y aparecen todos monitos que reflejan a uno o a otro. Entonces, también eso lo conocían y yo creo que lo tuvieron que haber aplicado. Pero como era un trabajo online, no pude monitorearlo de manera directa. Pero a Facebook lo suben, lo que pasa es que tenemos un trabajo en Facebook desde 2 años ya. Entonces ya ya entienden la lógica de cómo se sube el material al grupo, cómo se comparte y que se comenta también. Entonces no fue un mayor desafío.